Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si los datos se van, esos datos tuyos se van. Si los datos se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución para apoyar al prójimo más carenciado, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Y una enfermedad catastrófica porque destruye la salud y destruye el bolsillo de cualquier familia. Más, imagínense ustedes, una familia muy pobre, muy carenciada. Es una situación horrible, más que terrible, horrible. Hay que apoyar instituciones como estas. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia, esa es una sabia decisión si usted la tomare, de apoyar económicamente una institución como esa. Una institución regentada por los salesianos de la Iglesia Católica. Imagínense la seguridad, la confiabilidad. Y es formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, el cardenal López Rodríguez ha tenido un problema de salud, una caída muy seria ya a la edad de él. Ha tenido alguna fractura, entonces sería operado hoy. Fue operado según se ha anunciado. Y está en recuperación, franca recuperación. Cardenal López Rodríguez sale de cirugía y se encuentra estable, cosa que nosotros saludamos, nos alegramos muchísimo como dominicanos. Porque el cardenal, ese cardenal López Rodríguez, señor, es una de las, diríamos, de los dominicanos más prominentes, hay que decirlo así, de este siglo. El cardenal López, hombre de conciencia solidaria,
solidariamente, bien edificada, porque así que hay que decir, siempre defendiendo el patriotismo, los intereses patrióticos, siempre el cardenal de frente, firme, firmísima, con firmísima, siempre posturas. El cardenal López es de esos dominicanos que con ese patriotismo no anémico, ni adherido como esos parásitos y esos que no tienen pies, columnas para sostenerse. Y el cardenal es de esos seres que tiene raíces, como se dice. Eso no es adherido, eso es una conciencia bien firme del país, con esa voz siempre que yo distinguí aquí. Déjamela ahí, porque hay que poner esa figura del cardenal, que aquí en estos tiempos precisamente de tantas debilidades y de tantas mentes, tantas mentes carcomidas por ese gusanillo de la corrupción y de la debilidad y de la traición, porque hay gente que ha traicionado la patria dominicana, y el cardenal siempre con esa, diríamos, con esa voz recia que distinguía al cardenal López, que dejaba el reproche, lo hemos dicho muchas veces aquí, y la admonición, es verdad, esa es la pura verdad, pero propio de esas conciencias distinguidas, como la de él, hombre firme con sus ideales patrios, dominicano, un dominicano completo, el cardenal López Rodríguez. Y nosotros tenemos que hacer este comentario acerca de esa personalidad del cardenal López, un hombre que con su voz siempre alerta, una conciencia alerta, porque fue un hombre defensor de los intereses del país y de sus creencias. Entonces el cardenal López, que hombre que no escuchaba o le molestaba oír la voz grosera del que manda, porque ustedes saben todos los encontronazos que tuvo el cardenal aquí en un tiempo, con algunos líderes políticos y con presidentes de estos montaraces. Así hay que decirlo. Y el cardenal López siempre alerta contra los forajidos metidos a funcionarios. Ya pueden mover la imagen. Siempre contrario a esos forajidos metidos a funcionarios, siempre su voz firme contra el ruin y el meloso, y peor contra los solapados. Porque siempre el cardenal López fue un hombre que tuvo de cara, como dice, le dio cara y pecho a la tormenta, el cardenal López Rodríguez. Hoy está muy disminuido, todo el mundo sabe que él ya está retirado, sigue siendo el cardenal eminentísimo, cardenal de la Iglesia Católica del mundo y dominicana, pero del mundo también, porque estuvo en el CELAM, creo que se llama CELAM, el episcopado latinoamericano. Estuvo dirigiendo ahí también, creo que la sede estuvo por Colombia. Pero ese cardenal nuestro, señores, esa voz siempre firme, recia, que eso es lo que nos gustaba, pero siempre alerta, defendiendo el patriotismo con esa sólida cultura y con su sólido convencimiento, convicción de patriota. Queremos nosotros que el cardenal López se recupere a la mayor brevedad de esa cirugía, que son cirugías delicadas porque ya es una persona que tiene una edad avanzada, pero, señores, hay que recordar aquella expresión del cardenal: debajo de esta sotana hay un hombre. Oigan qué carácter de ese caballero, de ese prominente ciudadano
de la República Dominicana, que es el cardenal López. Espero, cardenal, que Dios me le brinde la salud a la mayor brevedad para que usted vuelva a su hogar, a la tranquilidad de su hogar ahí. Bien, entonces, señores, la asistencia escolar, todos los años tenemos nosotros ese problema en este país. ¿Y cuándo es que los padres van a hacer conciencia de que cuando se invita a clase hay que ir a clase? Porque nosotros cuando éramos muchachos íbamos a clase, pero teníamos papás responsables. Pero parece que ahora los padres de ahora no son responsables de estos tiempos. Los muchachos no van a las escuelas cuando se invita y salen de estos periodos de festividades navideñas o festividades de resurrección, de Pascua de Resurrección, o al inicio del año escolar, no quieren mandar los hijos, los padres. Y uno admite, por ejemplo, que al principio del año escolar, usted dirá, bueno, yo no he tenido dinero para preparar a los muchachos, son muchos muchachos que tengo. Pero oigan hasta dónde llegó este gobierno, a regalarle 1,000 pesos por cada niño a los padres dominicanos para que se comporten así. Es porque es botando el dinero, porque eso se llama botar el dinero. Por eso es que yo siempre hablo de las probanzas. Porque hasta para entregar los títulos definitivos, como he dicho yo aquí, que los gobiernos, este gobierno se ha puesto, como diríamos, a tonta y a loca, dando títulos definitivos a gente sin méritos, sin probanzas. Ahí están esos padres irresponsables, no mandan sus hijos a la escuela, pero reciben 1,000 pesos por cada muchacho. Oigan qué modelo ha establecido este gobierno, repartiendo el dinero público como si fuera dinero personal. Algo increíble, pero eso es lo que tenemos. Lamentablemente así que nos hemos estado manejando en este bendito país. Increíble. Otro pacto, el gobierno acaba de firmar otro pacto con los ambientalistas. Uno tiene que morirse de risa, como dice. No morirse, pero sí reírse. Porque uno sabe que estos son pactos, todos firmados en el agua, pactos electoralistas, como el pacto de nación que decíamos nosotros ayer. Busquen cuáles han sido las acciones del pacto de nación. Más haitianos entrando por la frontera, ahora vienen en jipetas de alto lujo. Increíble. Y el ejército todavía, usted oye hoy el comandante del ejército dominicano, lo sellada que está esa frontera, y lo ponen de mojigato, los haitianos entrando y saliendo por ahí como si fuera Pedro por su casa. Increíble. Pero lo raro, que el día pasado yo recibí una nota que salió en el periódico a raíz de cuando los propios senadores norteamericanos, entre ellos estaba Sanders, hicieron una referencia de que de República Dominicana cruzaban las armas para Haití. Pero detuvieron en Haití un haitiano que llevaba 17,000 balas y cruzó de República Dominicana para allá. Y entonces aquí negándolo. Y la embajadora dominicana en Washington poniendo una nota diplomática llamándole la atención a los senadores norteamericanos. Oye, 17,000 balas de calibre, parece para fusiles y cosas de eso. Yo no sé qué es lo que hay en la frontera dominicana. Pero bien, el pacto ahora es con los ambientalistas. Pero todavía no hay uno detenido del daño a los manglares de la Esterilla, creo que se llama ya la terrena, en Samaná. Pero no es solamente en Samaná, los daños medioambientales del país. Aquí no hay una zona protegida que no esté invadida. Entonces los ambientalistas que lo que quieren andar de figureros y buscando probablemente prebendas de los gobiernos o posicionamientos, firman acuerdos de que para colaborar y el gobierno para la disposición siempre de atender los reclamos de los ambientalistas ante todos esos daños medioambientales. Pero señores, a diario se está agrediendo aquí el medio ambiente y ustedes ven la acción de la autoridad. Las montañas agredidas, los ríos agredidos,
Los humedales agredidos, todas las áreas protegidas agredidas, los bosques agredidos. ¿Qué más? Yo no sé qué más, pero todo es agredido aquí del medio ambiente. Aparte de eso es nada más lo florístico y lo geológico, vamos a llamarle así a nuestras montañas, nuestra, diríamos, orografía ahí que tenemos siempre agredida por la minería, como lo hemos visto. Y usted lo ve a simple vista desde la carretera, principalmente la carretera Duarte. Usted ve la agresión minera. Y no solamente minera desde el punto de vista de la extracción de metales, sino la extracción de mismos materiales para materiales de gravas y cosas de esto, y qué sé yo, materiales de construcción, vamos a decir. Entonces, eso es lo florístico. Lo faunístico también. Y así vimos, porque es que andamos, yo no sé cómo es que andan las autoridades nacionales. El director de Eyegid, esa es la empresa que maneja las presas del Estado, las represas. Eyegid es empresa de generación hidroeléctrica dominicana. Entonces este señor, que ofreció cuando llegó al cargo, el director de esa unidad, ofreció que iba a utilizar 13,000 millones de pesos para la limpieza de las presas que están cegadas de lodo, muchas de ellas arrastradas por diríamos, cuencas que están despobladas de árboles y que la superficie misma están también peladas, no tienen una capa vegetal que pueda evitar el arrastre por la lluvia, el golpeo de la lluvia. Entonces, esa erosión ha ido llenando los lagos y va reduciendo la capacidad de almacenamiento de las presas. Este señor, como llegó al gobierno anunciando muchísimas cosas, muchísimos planes, 23,000 millones para limpiar las cuencas. Ahora está usando el dinero en forma electoralista para ir a arreglar carreteras de Barahona y de Azua y de San Juan de la Maguana, y que arreglando unas carreteras. Señor, eso es asunto de obra pública. Está bien que si las presas generan electricidad y dejan algún beneficio a Eyegid, pero que Eyegid use ese dinero para precisamente cuidar de las cuencas. ¿Por qué no le dedican esos recursos a cuidar las cuencas para evitar más daños en las represas? ¿Cuántos problemas hay en las represas? Por la sedimentación, o tal vez con puertas que tengan problemas. Hay muchísimos problemas siempre. Las casas de máquinas, uno no sabe si algunas veces no pueden generar bien, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas que hacer en la empresa hidroeléctrica. O la construcción de más presas, porque el dinero de las presas debe ser para construir más presas. No, ahora es para reconstruir. Se me parece aquello de Inespre. Cuando estuvo el señor Michelén allí, director de Inespre, entonces comenzó a usar los dineros de Inespre. Comenzó a usarlo para hacer aceras y contenes en diferentes barrios para consolidar su gobierno. Ustedes van oyendo por las cosas que se ven. Por eso es que se habla del camino malo. El camino malo no era Peña Gómez. Y voy a hablar de eso más luego, porque mi amigo José Café me escribió desde Barcelona, diciéndome que el camino malo eso fue una invención entre Balaguer y Juan Bosch, que dice que fue de Don Juan, y que era por Peña Gómez. Pero yo creo que no era por Peña Gómez, porque Peña Gómez nunca fue presidente de la República. Es que el PRD se le puso el camino malo, se le puso porque no sabían manejar el Estado eficientemente. Y esas son las pruebas, esa de Eyegid son las pruebas del camino malo. Es decir,
que no hay un uso racional de los recursos, ni un gobierno efectivo con las acciones públicas. Y entonces terminan haciendo y dañando muchísimos servicios porque ponen gente que no reúne las cualidades para dirigir instituciones, vienen y hacen muchísimos tollos. Y entonces lo que hacen es que descalifican a la propia organización política, la descalifican como una organización política capaz de dirigir el Estado con eficiencia. Y de ahí es que viene lo del camino malo. Es por la ineficiencia administrativa. No es porque Peña representaba el camino malo. Peña Gómez no era una persona mala. E incluso, repito, nunca fue presidente de la República. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Que por qué te quiero, son tantos motivos. Fui como tu cielo, tu luz en tu sombra, tu mejor amigo. Conmigo supiste dominar tu miedo y con mi ternura pude demostrarte que por qué te quiero, que por qué te quiero. Son mil cosas a la vez. Todo el que alguna vez soñó con irse, no deja de soñar con regresar. Y nosotros estamos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hoy por fin ya se ha develado el secreto peor guardado de la política dominicana, que fue ya el anuncio de que el señor Guillermo Moreno será el candidato del PRM a senador por el Santo Domingo, por el Distrito Nacional. Y la verdad que el PRM es un partido que anda muy mal. Lo he dicho responsablemente, porque un partido en el poder, como es el PRM, un partido que tiene gente ahí con formación política y sin intermitencia con el PRD, PRM, sus lineamientos, y jóvenes incluso que han sido jóvenes que se han distinguido, algunos de ellos ahora en el gobierno, y que no haya un candidato de ese partido para que se presente como candidato al Distrito Nacional. Y entonces
un partido como el PRM, PRD, que dio pruebas fehacientes de ser aquí una verdadera fortaleza electoral. Y el PRD ya no es lo que fue, es verdad, pero el PRM heredó, diríamos, prácticamente todos los grandes cuadros y toda la masa prácticamente del PRD. El PRD hoy es un partido que está muy disminuido, todo el mundo lo ha visto y sus presencias electorales son muy débiles. El partido que está en el poder fue el partido que salió del PRD, el desprendimiento, y prácticamente arrastró toda la masa del PRD. Y que ese partido no pueda presentar un candidato propio para derrotar a una oposición que dice el presidente que tiene un 24% en la sumatoria. Entonces andamos, o nosotros los dominicanos somos tarados, o nos ve el gobierno así, o el PRM nos ve así como tarados. Porque ¿en qué cabeza cabe que el presidente le diga a este país que van a aplastar como si fueran moscas? Eso lo pongo yo, no lo dijo él. A la oposición, que tiene un 24, un 25% y que el PRM es tan fuerte que le va a pasar, como dicen, el rolo, como se lo van a aplastar a la oposición. Y tenga que salir a buscar tal vez lo peor de lo extrapartido, porque es un hombre sin agenda cierta, es decir, un hombre de agenda incierta, el señor Guillermo Moreno, que viene de hacerle unas advertencias y unos señalamientos al propio presidente de la República, de acusarlo de evasor y de corrupto, incluso de llevarlo a la justicia, procesarlo por corrupto al presidente Abinader, por tener dinero en paraísos fiscales, que eso lo incrimina como un evasor. Esas fueron las expresiones del hoy candidato del PRM por el Distrito Nacional. Oigan, el día que usted vea al peronismo buscando un candidato extrapartido para presentarlo en Buenos Aires como candidato, diga que el peronismo anda muy mal. En Argentina, por poner esos ejemplos. Porque en esas capitales de las naciones que han tenido estas organizaciones políticas de centro izquierda, como el PRD, PRM, etcétera, o se venden así, como liberales. Todo el mundo sabe que en las ciudades grandes siempre los obreros y todas esas cosas tienden a darle facilidades de votación a los partidos que son así. Óiganme, que por ejemplo el partido El PSOE en España lleve candidato en Madrid que traten de derrotar al PP en Madrid, tenga que apelar, por ejemplo, a un partido como Podemos para competir con el PP, algo mal anda pasando ahí. Y esas son cosas que hasta en España se podrían dar, porque España tiene una democracia parlamentaria. Entonces, cualquier gallo loco allí que tenga 2 votos es importante, porque entonces puede, con esos 2 votos, puede hacer gobierno, puede formar un gobierno. Es distinto aquí. Entonces, el señor Guillermo Moreno ha sido proclamado hoy en una convocatoria de rueda de prensa que hizo el PRM. Pero a mí lo que me ha llamado la atención es que él no fue. Pero uno no sabemos por qué razones no estuvo ahí, y no necesariamente tal vez tenía que estar. Pero la representación que envió, señores, Fidelio de Pradel, es de que comunista. Oigan, qué comunismo. Pero yo, cuando veo estos comunistas dominicanos, yo nada más me acuerdo de Balaguer, que alguien le preguntó a Joaquín Balaguer: doctor Balaguer, ¿qué usted opina del comunismo? Dice Balaguer: el comunismo es como el sarampión que le da a uno cuando uno está chiquito. Óigame, señores, estos comunistas dominicanos nada más son comunistas cuando eran jóvenes en la universidad, y para andar en esa notoriedad y hacerse llamar como comandantes. Así mismo andaban en la revolución, pero no tiraban un tiro. Los tiros los tiraron ¿quién? Los ranas y los que eran guardias
y algunos dominicanos que se distinguieron ahí por su valor. Pero los comunistas dominicanos, mírenlo como dice el señor Fidelio Despradel, diríamos, este ícono de la izquierda nacional, que se unen a lo mejor para evitar el retroceso y evitar el latrocinio. Ay, Dios mío. Es decir, que el PRM-PRD, esa familia de la que hablamos del camino malo, que además no solamente el camino malo se veía como, Balaguer no lo definió ni Juan Bosch como el camino malo porque eran corruptos, porque Balaguer no podía decirle camino malo por corrupto a los PRDistas, porque en el reformismo había muchísimos corruptos también, y en los gobiernos de Balaguer corruptos de más, ¿es verdad? No era por eso, era por la ineficiencia en el desempeño de las funciones públicas. Por eso fue que Balaguer lo describió como el camino malo. Entonces viene este señor, Fidelio Despradel, con un discurso güero, viejo, que está en el año 72. Digo yo, porque ¿cómo usted va a venir a hablar de retroceso y hablar de latrocinio? Y que no regrese, cuando usted está ingresando al PRM, señor, un partido que hoy está en el poder acusado de tela narcopolítica, que ha subido al poder sobre la base de un apoyo del narco, del ilícito de venta de drogas. Óigase por dónde que andamos. Un partido que legaliza, legitima y protege sobre la base de la inmunidad legislativa gente narcoprofesionales, narcoextraditados. Y usted está hablando de retroceso, de latrocinio y estas cosas. Pero es loco que estamos, de por Dios. Ese es un ícono de la izquierda revolucionaria de este país. El señor Despradel, con esas expresiones, el hombre fue a firmar junto al presidente del PRM, el señor Paliza, y el PRM estará orondo porque lo están legitimando como partido de izquierda, de centro izquierda. Yo me imagino a Paliza muerto de la risa, porque esos son de los blanquitos ricos, millonarios, son oligarcas lo que hay en ese PRM, porque el propio presidente de la República declara que tiene centenares de millones de dólares guardados y pesos por miles de millones localmente. Y este izquierdista melódico, digamos yo, viene a hablar de retroceso y de latrocinio y hablar de el camino bueno. Oh, es verdad que uno tiene que reírse. Yo he hecho estos señalamientos porque como nosotros los balagueritas siempre nos maltrataron tanto esta gente de la izquierda y con todos esos insultos para el que era reformista, porque eso era lo peor. Hoy ustedes ahora se entregan como verdades, como la sangre del cordero se entregan a sus propios verdugos. Porque hay que oír a un Guillermo Moreno hablando del PRM, señor, y hablando del presidente Abinader. Pero eso es la política. De todas formas, la realidad es que el PRM anda muy mal en Santo Domingo. No solamente en el Distrito Nacional, lo demostró esa marcha y se lo estábamos diciendo desde ayer y desde antes, de muchos días atrás. Hemos estado hablando de eso. Que no luce que el PRM, yo decía aquí que en tiempo de Peña Gómez, el doctor Peña Gómez, viendo la imposibilidad, luchando contra aquel matatoro que era Balaguer, aquel gigante de la política, que era Balaguer. El doctor Peña Gómez sabía que a Balaguer habían esos sectores fácticos que había que vencer. No era en las urnas solamente. Él era consciente, el doctor Peña Gómez, que a Balaguer no solamente se le podía vencer en la urna. Buscó los liberales de Washington,
se acercaron a Carlos Andrés Pérez, se acercaron a Jimmy Carter en el 78, era el presidente de los Estados Unidos, tenía la política de derechos humanos. Y el doctor Peña Gómez se trazó la política de buscar el apoyo de los liberales de Washington. Y bajo ese, además de la Internacional Socialista, todo ese liderazgo socialista europeo, con los ojos puestos en la República Dominicana. De tal forma que Joaquín Balaguer en el 82 tuvo que buscar una asistencia ideológica. Es decir, darle sustancia ideológica al Partido Reformista a través de los socialcristianos, del socialcristianismo. Darle una estructura ideológica porque ya se veía una especie de antiguaya Balaguer y había que renovarse porque que teníamos una Europa socialista metida en República Dominicana apoyando al PRD y al doctor Peña Gómez. Que eso cesó cuando el doctor Peña Gómez enfermó. Porque si no hubiera enfermado, el doctor Peña Gómez hubiera seguido luchando en la política dominicana. Pero diríamos, su estrategia en aquellos años de buscarlos un extrapartido, como dijimos nosotros la semana pasada aquí, o en esta semana, no recuerdo si el lunes fue que hablé de eso, que el doctor Peña Gómez sí se trazó esa estrategia de tratar de salir de Balaguer como fuere, con un extrapartido o con la alianza más inverosímiles, con aquel acuerdo de Santiago, señores, que el candidato a vice era el general Huesi. Y ahí andaba el MPD también, eso era todo una amalgama ideológica lo que había ahí. Socialcristianismo, comunismo, PQD, bueno, PRD, y yo no sé cuántas hierbas más del tupido y crecido herbazal político de esa época. Pero el doctor Peña Gómez era consciente de que era un matatoro a Balaguer, que eso no era cualquier cosa, que había que buscarle una personalidad para tratar de salir de Balaguer que pudiera convencer o aquietar los poderes fácticos. Estados Unidos, los guardias, la iglesia, los hombres de empresa, la oligarquía. Entonces los grandes comerciantes, temerosos de aquel discurso del PRD, entonces, bueno, vamos a buscar un extrapartido. Eso era lógico. O una alianza de ese tipo. Pero encontraron a don Antonio Guzmán porque el PRD tenía sus calidades ahí. Ahí estaba don Antonio Guzmán, que tenía las calidades para ser presidente de la República Dominicana, aún con el discurso que tenía el doctor Peña Gómez, y don Antonio Guzmán lo hizo muy bien. Porque no asumió aquella línea de, ¿cómo sería? Aquella línea de incendiaria del discurso del doctor Peña Gómez. Entonces el PRD buscó ese sendero y siguió ahí. Y ya no fue necesario salir a buscar independientes, porque entonces yo tenía a Jacobo Magluta, tenía un liderazgo amplio ahí. Salvador Roger Blanco, etcétera, etcétera. Todo está muerto y que en paz descansen todos. Pero el PRM en el poder, óigase bien, en el poder, y no tiene un candidato para presentarlo a la senaduría, anda muy mal. Pero muy mal, porque lo que andan buscando son 20 o 30 mil votos que este señor tal vez arrastre, que tenga, y lo pueda sumar a los votos del PRM, que parece que los necesita, aún teniendo 25 o 26 instituciones políticas más, todo un enjambre de siglas que hay ahí que usted ni sabe cuántos son. Y tenga que apelar a un arreglo político con un partido pequeño de agenda incierta. Óigase bien, un liderazgo de ese partido, Alianza País, que usted no sabe. Fíjese quién es que lo ha ido a representar, un hombre de comunismo jurado. ¿Y qué alianza es esta? Dios mío. Vamos a una pausa y regresamos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados, no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. ¡Exacto! Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el doctor Leonel Fernández dijo en una entrevista que tuvo en Listín Diario, parece que fue ahí o fuera, pero habló de que Danilo Medina no es su enemigo, que parece que no. Dice él que el tiempo parece que ha ido como calmando los furores y que hay cierto como relajamiento ya en esa, diríamos, esas posiciones de dureza no ideológicas, porque no fue una división ideológica, sino por eso posiciones políticas que tuvieron. Danilo Medina, un hombre con un comportamiento desde el poder verdaderamente vicioso, malo, porque se comportó no como un compañero. Yo siempre dije aquí, la palabra compañero desapareció en el PLD, porque el comportamiento que tuvo el gobierno de Danilo Medina se sabía que era una situación sumamente asfixiante, una atmósfera insoportable, irrespirable para Leonel Fernández, y terminó yéndose y dividiendo al PLD, se dividieron. Pero hemos dicho que Leonel Fernández es un hombre que no arrima odios gratuitos contra nadie y que no tiene púas vengativas ni acrimonias contra nadie. Que es un hombre con una prudencia y una estabilidad emocional, un hombre frío, tranquilo. Entonces Leonel Fernández es hombre que, diríamos, las puñaladas, las pedradas que le puedan lanzar, parece que sabe amortiguar todas esas cosas. Y ha dicho que no es un enemigo y que han ido bajando las pasiones o las tensiones, como en esa vieja amistad que tuvieron ellos. Ahora, eso uno sabe que puede ser un avance, trailers de cosas que no se están viendo y que pudieran suceder. Desde luego, el PLD es un partido que ha tenido ese comportamiento raro después que el liderazgo de ese partido, compartido entre todos,
pero muy arraigado, diríamos, el liderazgo de Danilo Medina, de Temístocles Montá, dentro de ese partido, en sus estructuras. Porque en el 2000, y es cierta terquedad y tosudez, porque Leonel Fernández siempre ha sido más táctico que ellos. El tacticismo de Leonel ha sido brillante con respecto al de Danilo Medina y al de Temístocles Montá, que son... Temístocles Montá lo menciono porque viene siendo el vicario del señor Danilo Medina. Pero en el 2000, siendo Leonel presidente de la República, le dijo, mire, hay que unirse a Balaguer, tenemos que unirnos a Balaguer. Y eso fue como mencionarle el diablo, como se dice, a Danilo Medina, que era el candidato, y a Temístocles Montá. Y ellos le dijeron a Leonel que no, que Balaguer tenía 15 y que ellos tenían 35 y que se iba a dar la situación de nuevo que pasó en el 94 con él, que Balaguer lo apoyó, porque Balaguer iba a quedar segundo. Balaguer era el candidato al reformismo en el 2000. Leonel le razonó diciéndole, mire, nosotros estamos en el poder, pero Balaguer tiene más base social que nosotros, porque gobernó este país por 22 años, y siendo un gobierno como el de Balaguer, constructivo, efectivo, y un gobierno de trabajo, y que podía exhibir músculos de lo que fue su obra colosal de gobierno. Ahí están, todavía hoy están ahí como testigos vivos, yo diría, no mudos, no, testigos vivos, esa presa, porque ahí se mueve el agua, camina, y las carreteras, y todas las obras de Balaguer, y las viviendas sienten las vibraciones de las familias que viven en ella. Aquí, o sea, la obra física de Balaguer se mueve, el parque, el mirador, todos los parques, bueno, inconmensurable. No, Balaguer no nos supera. Muy bien. Vinieron las elecciones del 2000 y Balaguer sacó más votos que Danilo Medina y el PLD. Es decir, Leonel Fernández tenía razón y la visión. Pero Danilo Medina quedó segundo por unos votos que se le sumaron del BIS, que iba aliado. Y Balaguer quedó tercero. Pero Balaguer quedó segundo, por encima del PLD gobernando. Miren la base social que tenía Balaguer. Pero estos dos caballeros, tercos, tosudos, pensaban que no, como le pasó en el 94. Cuando yo dije, pero ahí ellos no se les exigió que se unieran. Ellos dijeron, vamos a aprovechar esta situación y vamos a sacarle ventaja. Y sacaron ventaja del 94. Pero el 94 no era el 2000. Como tampoco es este 2024, que es totalmente distinto al 96, al 1996. Y traigo esto, porque nosotros planteamos aquí que el PLD debe ser consciente que tiene el mismo cuadro electoral del 94. Que Danilo Medina y Temístocles Montá, su vicario, deben darse cuenta que ese partido tiene todavía sus estructuras, muchas, no todas, ya un partido totalmente disminuido, de tal forma que está en un tercer lugar. Pero ellos no quieren entender que están en un tercer lugar, como pasaba en el 94, que no querían entender que tenían 13 a nivel nacional, según Galo y Rumbo, 11 días antes de las elecciones. Y que Balaguer era una realidad, con un punto por encima de Peña Gómez, que era un candidato extraordinario. Pero Balaguer era Balaguer. Esa es la realidad. Y nosotros planteamos que el PLD debe ir ya unido a la fuerza del pueblo, con Leonel Fernández, Abel de vice y Leonel Fernández de candidato presidencial, y presentarle batalla al PRM, que está herido, que está debilitado, porque esa selección del señor Guillermo Moreno es prueba de debilidad, de que le faltan votos. Porque si no se quedan con Faride, que era una PRMista auténtica, pero además triunfadora. Y yo creo
que tal vez esta gente va a seguir con la misma tosudez del 2000. Porque recuerdo que en el 2000, cuando quedaron segundos, Danilo Medina le sugirió a Leonel Fernández, mira, vamos donde Balaguer para ir a la segunda vuelta, que él no apoye. Y Leonel le dijo, no vayan ustedes, que yo no voy, vayan ustedes donde Balaguer y díganle que ustedes están segundos. Ustedes no lo minimizaban. Vayan. Ahora, ahí está el dilema. Porque es que la historia, la callada se venga. Y vuelven, se repiten las situaciones de la historia, como yo he dicho. ¿Qué es lo que tiene que hacer Danilo Medina? Y Temístocles que le monta su vicario. Unirse, mire, ser realista, tener los pies en la tierra, después de las elecciones municipales, porque eso le permiten ganar sindicaturas y cosas de eso excelente. Señores, unifiquemos estas dos candidaturas. Vamos a estos dos ríos, estos dos brazos de mar, como ustedes le quieran llamar, o estos dos supercanales, los vamos a unir para derrotar el PRM en mayo. Entonces ustedes se unen, uno va de candidato a la presidencia y el otro de candidato a vice. Y ustedes pueden hacer un buen, excelente papel y poner en apuros al PRM, que está débil. Repito, porque en política hablan los hechos. Esas cosas hablan. Esa decisión de poner a Guillermo es eso es una política que habla, que dice que es lo que hay, adelanta lo que viene o lo que hay. Si se ponen de tosudo como le pasó en el 2000, no van para ningún lado. El PLD va a quedar en tercer lugar. El candidato no va a poder vencer a Leonel Fernández. Entonces vendrá una segunda vuelta y tienen que apoyar a Leonel Fernández obligatoriamente. Entonces, para ir a apoyarlo en una segunda vuelta, corriendo el riesgo de que también el gobierno pueda mejorar su posición y ganar en primera vuelta, sería una dolorosa derrota para el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, pierden los dos, pierde la oposición y se pierde esa oportunidad. Que también José Francisco Peñaguaba, estratega de alianzas también, lo ha anunciado así, porque es consciente de lo que hay. Pero hay que acordarse, por eso traigo esta anécdota de la política criolla, por eso es que hay que recordarla, porque el señor Danilo Medina y Temístocles Montaz son tosudamente encerrados. Lo vimos en el 94 cuando negaban que el PLD tuviera 14 o 13. Lo vimos en el 2000 cuando negaban que Balaguer le superaba y Leonel se lo anunció. Hubiera sido presidente Danilo Medina en el 2002 porque Balaguer no era semilla. El doctor Balaguer colapsó en el 2002, Danilo Medina hubiera quedado como presidente de la República. Y no hubiera ganado Hipólito Mejía, el país hubiera seguido bien y todo aquel colapso económico, aquel desastre, aquel retroceso en que cayó el país, que parece que el señor comunista Fidelio de Pradel no lo vio o no existía en el país, no vivía aquí, tal vez estaba en el exilio. No vio ese retroceso en que tuvo el país, que son las mismas fuerzas con las que él se une hoy. Qué mal discurso de entrada. Es decir, haciendo el ridículo. La verdad que tenemos que reírnos de estas cosas. Bien, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.